Hola, muy buenos días, que Dios les bendiga, bienvenidos a esta perla de la palabra, muchísimas gracias por conectarse. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema de las mañanas de guardando nuestro corazón y hoy nos vamos a referir a guardar lo que oímos. ¿Por qué es importante este tema? Este tema es uno de los imperativos de Dios que encontramos en la palabra para guardar lo que es la vida abundante, plena, bendecida, en victoria que Dios tiene para cada uno de nosotros. La palabra dice en Proverbios capítulo 4, versículo 23, que sobre toda cosa guardada, es decir, como prioridad, en primer lugar, como una esencialidad, guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Y si no guardamos nuestro corazón, va a suceder lo contrario. En lugar de que del corazón salga vida, saldrá muerte. Y recordemos que Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Por lo tanto, para tener esa vida en abundancia es imprescindible guardar nuestro corazón. Y el corazón tiene por lo menos 10 puertas o ventanas que necesitamos guardar para guardar la sanidad de nuestro corazón y la vida que Dios siembra en nuestro corazón. Esas ventanas son la amargura, guardarnos de la amargura, guardar lo que pensamos, lo que oímos, lo que vemos, lo que hablamos, también guardar con quién andamos, a dónde vamos, guardar nuestras motivaciones y guardar nuestras actitudes. En cuanto a guardar lo que oímos, la palabra de Dios y Jesús expresamente en Marcos capítulo 4, versículo 24 nos dice: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Y esta parte es importante que la entendamos. Dice, se nos añadirá lo que oigamos. Y eso quiere decir, si oímos lo malo se nos va a añadir. Si oímos lo bueno se nos va a añadir. Por el otro lado, en el Salmo 48, versículo 8, el salmista dice: como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Y notemos lo que el salmista, una oración del salmista que es importante en relación a lo que oímos. Como lo oímos, así lo hemos visto. Lo que oímos entonces va a determinar nuestra perspectiva de las cosas. Lo que oímos puede contaminar nuestro corazón, como en el caso de la amargura, en que nos dice la palabra en Hebreos 12:15. Dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura se habla y al hablar la amargura contamina al que está escuchando. Por eso tenemos que tener cuidado de lo que escuchamos para evitar que las personas nos contaminen con todas sus emociones negativas, amargura, negativismo, pesimismo, agobio, rechazo, dolor, decepción, desánimo, depresión, etcétera. Y eso nos impida alcanzar la gracia de Dios. Lo que oímos va a determinar si alcanzamos o no alcanzamos la gracia de Dios. Si oímos lo bueno, vamos a alcanzar la gracia de Dios. Si oímos la palabra, la gracia de Dios será más abundante en nosotros. Si oímos las palabras de la carne, del mundo y del enemigo de nuestras almas, entonces no tendremos vida, sino tendremos temor. Aparte de las voces externas que nosotros escuchamos, también debemos cuidar las voces internas, porque ya mencioné, usted y yo tenemos en nuestro interior, escuchamos 3 voces: la voz de Dios, la voz de la carne, la voz de Dios o del Espíritu Santo, la voz de la carne y la voz de los demonios. Las 3 se parecen, sin embargo, sus intenciones y sus resultados son diferentes. En cuanto a la carne, el ego, el yo y la voluntad propia, son palabras de egoístas, de autocomplacencia, de autogratificación, de autoexaltación, de autonomía, de autodeterminación.
y aunque puede usar versículos bíblicos, los va a usar fuera de contexto, y aunque parezca bueno a nuestros ojos, como dice Proverbios capítulo 16, versículo 25, va a producir ruina, muerte, va a producir inseguridad, intranquilidad, duda, temor. La voz de los demonios generalmente, aunque no siempre, va a ser contraria a lo que nos dice la palabra de Dios. Eventualmente también puede usar versículos bíblicos fuera de contexto, y aunque también parezca bueno a nuestros ojos, va a producir igualmente inseguridad, intranquilidad, duda, temor, falta de paz. En el fondo de nuestro corazón vamos a saber que eso no está bien, igual que con la voz de la carne, pero la voz del Espíritu, que dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 14, que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo, la voz del Espíritu siempre va a estar alineada a la palabra de Dios sin nada que la contradiga. Va a usar la palabra de Dios en contexto, y aunque los caminos que nos muestre puede ser que no nos agraden a nuestros ojos, de todos modos va a producir seguridad, tranquilidad, paz, fe. Romanos. ¿Por qué? Porque ese es el fruto del Espíritu, mientras que el fruto de la carne y el fruto del diablo es ira, celos, contiendas, envidias, disensiones, divisiones, etcétera, etcétera. Así que necesitamos aprender a discernir la voz que vamos a escuchar para guardar nuestro corazón. La palabra dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír, y el oír constantemente la palabra de Dios. Y no oír la palabra de Dios produce lo contrario a la fe, va a producir el temor. Podríamos decir que el temor es la fe al revés. La fe verdadera es la fe en lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, y eso nos lo enseña la palabra de Dios. Mientras que el temor es la fe en lo que el diablo va a hacer en nuestras vidas. Entonces necesitamos cuidar, como reitero, cuidar lo que escuchamos, y por ello deberíamos tratar de escuchar constantemente la palabra de Dios, ya sea leyéndola, meditándola, repitiéndola, memorizándola, hablando de la palabra de Dios, y para que eso aumente nuestra fe, y aumentando nuestra fe, la gracia de Dios sea mayor en nuestras vidas, porque recordemos que la salvación y todos los regalos de la salvación, todos los regalos que implica la salvación, los regalos de Dios para nosotros, son por gracia, por medio de la fe. Así que si queremos tener una vida bendecida, necesitamos afirmar nuestra fe, hacer crecer nuestra fe, proteger nuestra fe del temor, y parte de proteger nuestra fe del temor es cuidando lo que escuchamos. Recordemos, si escuchamos palabras negativas, palabras que no son de Dios, va a venir temor a nuestras vidas, inseguridad, decepción, desánimo y cualquier otra emoción negativa. Si escuchamos palabra de Dios, vamos a tener vida, y vida en abundancia. Por eso necesitamos cuidar lo que oímos, porque lo que oímos nos es añadido. Con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse. Que el Señor les bendiga, que tengan un bendecido día. Y les recuerdo que más tarde tenemos otras perlas de la palabra para seguir edificando nuestras vidas en nuestra fe. Así que les invitamos a conectarse, y bendiciones a cada uno. Un abrazo.